Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Tiempo de Orientación. Para nosotros siempre constituye un altísimo honor poder intercambiar nuestras impresiones sobre los diversos temas que abordamos aquí en este programa, que siempre tratamos de brindarle dos cosas: un contenido dinámico y siempre un programa muy informativo para que ustedes puedan construir sus opiniones a través de los elementos que tratamos de brindarle. Es ya una costumbre que los viernes me acompañe Aristides Marte. ¿Cómo estás, Aristides? Buenas noches, hermano Julio Alberto Martínez. Y para mí, un honor, como siempre, compartir opinión contigo y esa rica audiencia de Tiempo de Orientación que se da cita para yo diría que esa amplia, ten cuidado con esos términos que utiliza, ¿verdad? Imagínate. Mira, no es broma. Bueno, señores, en el día de hoy continuaron las entrevistas a los aspirantes a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, las entrevistas que dirige el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Yo pude ver algunas, he podido ver algunas esta semana, y entre las que pude ver estuvo la de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien habló sobre sus ideas a favor de la vida, dijo que está en contra de la pena de muerte, fijó posición sobre diversos temas desde el punto de vista ideológico. Y yo creo que estos rasgos ideológicos de los jueces son las cosas que se deben ponderar a la hora de elegir a quienes van a ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Y esto ha desatado muchas ideas encontradas, porque la gente entiende, y sobre todo por la naturaleza propia de la lucha partidaria, que quienes tienen que integrar la Suprema Corte de Justicia o integrar cualquier otra posición en la judicatura dominicana, es decir, los jueces, tienen que ser personas puritanos, que vengan de Marte o de Júpiter o de Plutón, o que sean personas que estén como por encima de la... Que estén libres de pecados, como diría... Que estén como por encima de los dominicanos común y corriente. Y no, los jueces son personas común y corriente, que padecen las mismas necesidades que padecen los dominicanos en un territorio determinado, en el caso de los jueces dominicanos. Y yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que plantear es que se cumpla lo que establece la propia Constitución cuando se refiere a los criterios de escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y hay un dato muy importante que la gente tiene que ver a la hora de ponderar cuál será el resultado final de todas estas entrevistas, y es que el artículo 180 de la Constitución Dominicana establece que las 3/4 partes de los miembros de la Suprema Corte de Justicia deben ser jueces de carrera. Dígase, de la matrícula total, que son 16 jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, el 75% tienen que ser jueces de carrera judicial, y los otros pueden ser académicos o abogados en ejercicio, entre otras cosas. Ahora, lo que aquí tiene que verificarse es que cuando se escojan los 12 jueces que se van a escoger en esta etapa y luego se vea completa la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, la gran mayoría pertenezcan al sistema de carrera judicial, y juzgarlos en función de las sentencias que emitan, no en función de titulares de los medios de comunicación, ni en función de lo que usted crea que debió ser o que debió haber sido, no, en función de las motivaciones que ellos hayan expresado en las sentencias, porque aquí se tiende mucho, por esa mediatización de la justicia, a querer presentar a los medios de comunicación como tribunales. A lo cual yo debo decir, y no es así, que hemos apuntado a un lado contrario. Eso no se debe de debatir en los medios de comunicación. Es algo muy... ¿El qué? Las cuestiones de la justicia. No, pero sí se pueden debatir. Como noticia sí y comentarios, sí. No, pero hemos visto casos, Julio Alberto, que antes de debatirse, incluso si ya están en los medios de comunicación hablándose de los temas. Lo que pasa es que, se tiende, como vivimos en una sociedad mediatizada, en un mundo totalmente mediatizada, no necesariamente informada, pero sí mediatizada, los medios de comunicación juegan un rol muy importante y tienden, como estrategia, lo utilizan los abogados y lo utilizan muchas personas
vinculadas o que están en cualquier conflicto con la justicia, utiliza la estrategia de enviar notas de prensa a los medios de comunicación. Claro, para ir ganando, y muchas veces se comete el error de que se violenta el debido proceso. Claro. Porque cuando a una persona se le va a conocer un caso en un tribunal, antes de que se siente ya la sociedad lo ha censurado. Eso es así. O lo ha condenado. Se litiga en los tribunales. Entonces, eso usted de la información es una cosa, pero eso de usted debatir y litigar y poner el punto sobre las IES en determinado tema en unos programas, los abogados creo que debemos de tomar carta en el asunto en ese sentido. Eso es un aspecto. Ahora, hay otro, ya con esto quiero culminar, que no entiendo la posición de los consejeros del Partido Revolucionario Moderno. Entiendo sí parte de la preocupación de la sociedad civil, pero no entiendo muchas veces la posición de los consejeros del PRM, porque a todos los jueces que de alguna u otra manera han tenido, o a los aspirantes que han tenido alguna vinculación partidaria, tienden a demonizarlo, tienden a satanizarlo y tienden a cuestionar que el hecho de que provenga de las filas de un partido político, entonces ya eso lo inhabilita. O sea, no en términos constitucionales, porque lógicamente la Constitución no lo prohíbe, pero sí en términos morales tratan como de cuestionarle ese origen para dejar entrever de que no puede desempeñar una función eminentemente independiente dentro de la Suprema Corte de Justicia. Y yo creo que hay que preguntarse primero, hay una máxima en derecho que dice, ¿a quién beneficia ese discurso de la antipolítica? ¿Qué pasa si nosotros satanizamos a todo lo que venga de los partidos políticos? O que el lobby para designar a los jueces de las altas cortes y de otros espacios importantes de la vida nacional, se lo dejamos solamente a los empresarios, se lo dejamos solamente a la iglesia, se lo dejamos solamente a las ONG, se lo dejamos solamente a los poderes foráneos, que tienen gran incidencia en nuestro país y en los estamentos de poder. Entonces yo lo que creo que aquí tiene que haber una integración de personas, primero, que tengan el aval académico. Eso es así. Segundo, que no importa cuál sea su origen, sino cómo se han desempeñado donde han estado. Porque si usted ha estado previamente en una institución gubernamental, como es el caso de Luis Henry Molina, Luis Henry Molina, primero, nunca se ha visto vinculado a ningún tipo de cuestionamiento. Segundo, se ha manejado de manera muy transparente. Tercero, es un abogado muy reputado y dirigió mucho tiempo la escuela de los jueces. Se me escapa en estos momentos. La escuela de la magistratura, correcto. Dirigió por muchos años la escuela de la magistratura. Entonces, es una persona que lo propuso, no un partido político, lo propuso una universidad del prestigio de INTEC, que como universidad está entre las más prestigiosas de la República Dominicana, entre otras. Bueno, en definitiva, yo creo que hay que saludar este ejercicio que se hace democrático, donde ya la sociedad tiene acceso a ver cómo piensan quienes van a integrar a las altas cortes, y sobre todo que a pesar de que se vive cuestionando, y es bueno que se cuestione porque bueno, esa es la democracia, antes hay que recordar siempre que antes del Consejo Nacional de la Magistratura imperaba la dedocracia, porque el Senado designaba a todos los jueces 100%, y no se hacía ese ejercicio tan abierto como nosotros estamos viendo hoy en día. Yo creo que de alguna manera u otra eso constituye un salto cualitativo y nosotros tenemos que darle seguimiento a todo este proceso y ver que cuando se complete la matrícula final, entonces el 75% o las 3/4 partes, como establece la Constitución de la República, sean jueces que provengan del sistema de carrera judicial. Citar esa parte que te expresa en cuanto a Luis Henry Molina, donde los consejeros, como tú recalcas, por el hecho de que forme parte de un partido político, inmediatamente tratan de empañar la función. Señores, yo creo que lo que hay que mirar es la trayectoria de esa persona. Y si uno viendo la trayectoria de esa persona ya a este nivel, usted entiende que la va a cambiar después de haber sido totalmente ejemplar y transparente. No es cierto, el pueblo dominicano y ustedes, opositores, que por ser parte de un partido, usted es una persona que se va a poner a hacer cosas indebidas o que no va a hacer lo que la ley exige. Eso no es cierto.
Por eso cito, en el caso de Luis Henry Molina, veamos su trayectoria, veamos qué ha hecho Luis Henry Molina en este caso, y pero también no los él, demás que vengan, los demás los también demás. que vengan, analicemos su trayectoria independientemente de las banderas políticas. Bueno, vamos ahora a una pausa comercial. Cuando regresemos de la pausa, vamos a conversar con Juan Rosario Grateraux, abogado, experto en derecho laboral, catedrático universitario, articulista, y con él nosotros vamos a tratar todo este tema relativo al aumento salarial, a la posición de los sindicatos, que hablan de que con una nueva, con un anteproyecto de ley que está en el Congreso Nacional se pretende eliminar la cesantía y eliminar las prestaciones, entre otras cosas. Yo creo que este es un tema muy interesante y que nosotros a nuestro invitado le podemos sacar mucho provecho en esa materia. Así que vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Bueno, gracias, señores, por permanecer con nosotros. Ya está el licenciado Juan Rosario Grateraux, abogado, profesor, catedrático, experto en Derecho Laboral. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches. Primero, muy agradecido de la invitación que nos hicieran. Y aquí con el compromiso con ustedes. Bueno, mira, tú sabes que es muy oportuna tu presencia en el programa porque nosotros queremos edificarnos sobre la situación actual del Comité Nacional de Salario. Sabemos que es una mesa tripartita donde está representado el gobierno, los empresarios y el sector de los sindicatos. Se ve como una polarización de que los gremialistas plantean un incremento de un 30%, los empresarios una reclasificación. Quisiéramos que nos ayudaras a entender todo esto. ¿En qué punto estamos actualmente? Bueno, ahora mismo es un punto cerrado, porque el sector empresarial entiende de que no está facultado para dar un aumento más allá de lo que los centros sindicales quieren. Es algo normal porque siempre en el tema de derecho laboral, siempre lo que es el sindicato y los empleadores muy pocas veces se ponen de acuerdo con el tema de los montos establecidos como salario mínimo. Hay una realidad y es que la situación económica, el incremento económico que ha surgido en la República Dominicana, ha tratado o ha hecho de que la gente el salario mínimo establecido no le dé para nada. Tú te fijas, por ejemplo, que el Banco Central establece... El alto costo de la vida. Exactamente, el alto costo de la vida, la canasta familiar, la proporción que siempre... Yo siempre he dicho que aquí nunca ha habido un aumento salarial en la República Dominicana, porque si tú te fijas, los aumentos establecidos en lo que establece el reglamento del Comité Nacional de Salario, establece que cada 2 años, pero cada 2 años cuando aumentan, lo que aumentan un 10, un 11%, tú te buscas las estadísticas reflejadas y te salen que ese aumento que ha establecido el Comité Nacional de Salario viene a compensar un poquito la deuda que ya ese trabajador tiene a futuro. Ok, una pregunta, ¿y por qué los empresarios insisten en la reclasificación de las empresas? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, porque así podría dar cabida a que algún tipo de empresa pudiera subsistir. Mira, para nadie es un misterio, Julio Alberto, que aquí hay una situación económica fuerte para los empresarios. Solamente basta tú abrir un negocio, una empresa, y tú darte cuenta de lo que es el costo de tener una empresa. O sea, no es los solamente, costos laborales, esos son altísimos. Y mira, que los costos laborales, yo nunca me he enfocado mucho en ese tema, porque al final son derechos y el trabajador es partícipe del progreso de una nación y de una misma empresa. O sea, que son gente que crecen dentro de una misma empresa. Pero mi problema es que tú tienes, por ejemplo, aquí altos costos, como por ejemplo los impuestos que tú tienes que pagar, los famosos anticipos, porque ahora mismo estamos hablando de que, no, pero para las empresas que facturen menos de 8 millones de pesos, que aquí hay muchas empresas que facturan más de 8 millones de pesos, que ese anticipo van a tener que buscarlo. Es un logro, claro que sí, y sería mezquino no reconocer por parte del presidente de la República ese logro, para que así aquellos pequeños empresarios no tengan que buscar el anticipo. Pero mira, tú no buscas el anticipo, pero tú tienes que pagar el ITEVI, tú tienes que tener un contable en tu oficina para tú poder facturarle al cliente, que ya todo el mundo te pide factura con comprobante, hasta si son 50 pesos con factura con comprobante.
Entonces tú tienes que tener un contable, tú tienes que tener unos reportes de manera constante ante la DGI, tú tienes que, aparte de eso, también el costo de la ubicación donde tú vas a estar, el alquiler, la luz, el teléfono, todo eso, que al final es difícil tener una empresa en República Dominicana. La gente ha asimilado, y el sector empresarial ha asimilado, que parte de esa problemática que actualmente tiene el sector empresarial es el auxilio de cesantía y el preaviso. Vamos a ver, cuando hablamos de cesantía, quisiera que nos definas lo que es la cesantía. Claro que sí. Bueno, el artículo número 75 de nuestro Código de Trabajo establece claramente lo que es la cesantía. No es más ni nada menos que aquella ahorro del trabajador en caso de algún tipo de emergencia al rompimiento de su contrato de trabajo. Por ejemplo, en España se llama seguro de desempleo, en Estados Unidos el Security Social, que se encarga de darle, mientras la persona, el ciudadano o el trabajador está desempleado, por lo menos algún tipo de ayuda económica, y todo eso se ve, y aquí en República Dominicana es el auxilio de cesantía, es el ahorro del trabajador en cualquier momento donde se pueda ver, por el rompimiento del contrato de trabajo, se pueda ver en un limbo donde se quede desempleado, y que es más o menos la proporción del tiempo que va a tener el trabajador, a lo mejor buscando trabajo, para que no se caiga toda su casa, el alquiler, todo lo que tiene que ver con eso. Me sorprende que los sindicalistas han dicho que hay un anteproyecto que yo no lo conozco, y de hecho me gustaría buscarlo, lo voy a buscar, perdón, que hay un anteproyecto en el Congreso donde se pretende como eliminar o modificar la cesantía con una reforma al Código Laboral, y que se va a crear ahora el Instituto Nacional, un Instituto Nacional que va a administrar el tema de unos recursos, y que se van a calcular ahora en base al salario mínimo y no en base al último salario devengado. Entonces, me gustaría que nos aclararas todo esto. Bueno, mira, verdaderamente la ley 87-01 de Seguridad Social contempla como parte de lo que establece la ley de que iba a existir una institución que era manejada por parte del Estado, pero el Estado en aquel momento no asumió su responsabilidad. Existe la ley, la 87-01 establece claramente ese tipo de institución para poder canalizar el pago de las prestaciones y todo eso. El pago de las prestaciones. Pero, ¿qué pasa? De que en ese momento el Estado Dominicano no estaba preparado, y todavía, si tú me preguntas, no está preparado. Tú vas, por ejemplo, al MAP, y yo te pongo ejemplo práctico de ejercicio profesional en la calle. Tú te vas al Ministerio de Administración Pública y tú te das cuenta que hay servidores que todavía en un año no han recibido sus prestaciones laborales por parte del MAP. ¿Tú entiendes? O sea, y a mí no me conviene eso, y ni me conviene tampoco promoverlo. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas han demostrado que de una u otra manera han sido incapaces para reconocer los derechos de sus propios trabajadores. Por ejemplo, ¿por qué hay doble moral? Yo digo, hay doble moral porque se supone que el Estado es el que tiene que ser el garante más grande del derecho del trabajador. Entonces tú quieres que la empresa lo tenga, pero tú como empleador, como Estado, que eres el mayor empleador de todo el mundo. Que no debe de ser. ¿Tú entiendes? O sea, que no debe de ser, pero es el mayor empleador en República Dominicana, es el primero que viola. Tú te buscas la seguridad social. Aquí el 98% del ayuntamiento debe la seguridad social. En aquel momento, hace como 4 meses, yo investigué, y el único que no debía eso era el Ayuntamiento de Santiago, porque hasta el de aquí lo debía. Bueno. ¿Tú entiendes? Entonces, si tú violas y tú eres parte del Estado, y son servidores públicos que en otros países, por ejemplo, el servidor público no tiene, económicamente hablando, no tiene un margen de ganancia mensual, pero sí cuenta con beneficios, sí cuenta con deducciones, sí cuenta, por ejemplo, con una pensión digna al momento de su retiro y todo eso, le permite poder por lo menos crecer. Pero en República Dominicana tú tienes servidores que con una nueva resolución del MAP les reducen el 35% al momento de la pensión. Tú ganabas 100,000, te vas con 35,000 pesos. Deberían de comenzar con el ejemplo si quieren hacerlo así. Claro. En cuanto al aumento salarial, hay un salario mínimo, ¿no? Sí, claro. ¿Actualmente sí. ¿Cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo depende del tipo Hay de empresa, varios. Son 3 empresas, y también, por ejemplo, lo que son empresas no sectorizadas, establece, por ejemplo, que son 15.445. Cuando hablamos de empresas no sectorizadas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, aquellas empresas que de una u otra manera son sociedades comerciales, no pertenecen a un sector específico. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, tú tienes que aquí a cada rato se le sube a los plomeros, a los obreros, a los maestros de constructores, todo eso. Pero cuando se habla, por ejemplo, a nivel de no sectorizado, son aquellos tipos de sociedades comerciales donde ellos, de una u otra manera, se va a regir por el tipo de capital que tengan. Por eso es que todo depende del capital que tengan para ser considerada grande, mediana o pequeña.
Tú tienes el salario mínimo, por ejemplo, ahora son 15.445 pesos, que establece... Es el salario mínimo más alto. Más alto. Pero tú tienes, por ejemplo, el otro que son 12.435 pesos. Pero tú tienes también otro que ya es 10.325 pesos. O sea, esos son los 3 salarios mínimos que contiene nuestra legislación por parte de lo que es el Comité Nacional del Salario, que ha sido un aumento, y es verdad que se ha aumentado y todo eso, pero no ha sido suficiente. Tú tienes, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo, mediante el Observatorio del Mercado Laboral, la ONLA, y mediante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tú tienes ahora mismo que la OIT dice que el salario mínimo, o sea, la canasta básica para que un dominicano pueda subsistir en República Dominicana, estamos hablando que son 34.575 pesos. Y tú tienes un salario mínimo de 15.000 y pico de pesos. Sí, o sea, pero ahí hay una precisión, porque ahí, por ejemplo, el Banco Central estadísticamente lo divide por quintiles. El quintil más bajo, que viene siendo, o sea, como el porcentaje de la población de menos ingresos, para ellos que tienen un salario de aproximadamente 10.000 pesos, 9.000 pesos, la canasta básica familiar es de 13.000 pesos. O sea, confirma lo que tú dices, de que tú tienes una canasta básica familiar muy por encima del salario mínimo real del trabajador dominicano. Por eso es que la gente dice en este país que anda con el cuchillo en la boca. No, y es verdad. Y por eso es que la gente dice, óyeme, la economía ha crecido, pero ¿para quién ha crecido? Porque la gente dice, oye, creció un 7, creció un 8, ha crecido. Ha crecido, pero tú buscas el salario mi salario sigue igual. Y tú ves, por ejemplo, mira, yo pongo el ejemplo. De 1992, que fue cuando se hizo el Código de Trabajo, la Ley 1692, de ahí en adelante tú te pones a ver y tú dices, wow, la República Dominicana es otra. O sea, tú buscas la foto, por ejemplo, de la 27 de febrero en el 92-93 y tú buscas la de ahora y tú te das cuenta que hay infraestructura, que hay crecimiento, que hay todo eso. Sí, claro. Y que la gente también, las condiciones han cambiado bastante. Nuestros padres, es un ejemplo de eso, nuestros padres pasaron mucho trabajo, se iban a pie por una universidad y muchos de nosotros tuvimos el privilegio y la oportunidad de ir montados en una universidad. Nacimos en piso de barro. Exacto. Te hacía la pregunta de los salarios mínimos porque conozco de algunas empresas que están sectorizadas, como por ejemplo las zonas francas, que veo que no tienen ese salario mínimo. Entonces, ¿están reguladas por algo especial? O sí, tienen un ordenamiento especial. Un ordenamiento especial, claro, porque sí. He visto también de esa misma zona franca que tienen el salario por abajo del salario mínimo, pero tienen unos incentivos aparte que sí le compensan al trabajador que está dentro de sus empresas. Y yo te voy a ser sincero, verdaderamente con el tema de la zona franca, yo entiendo que debe de haber un mecanismo donde tarde o temprano nosotros mejoremos el tema del trato que se le da al personal. Sí. Yo he llevado demanda contra zona franca y verdaderamente me da muchísima pena cuando veo trabajadores. Como obreros prácticamente. Óyeme, que lo tratan de una manera muy arbitraria. Y he defendido zona franca. Pero es así. Y he defendido zona franca porque no todas son iguales. Yo conozco zona franca que son muy buenas, pero también he llevado casos de zona franca que yo mismo siendo abogado por parte de ellos, me quedo sorprendido de la bajeza y de las situaciones que hacen en contra del derecho del trabajador y eso no puede existir. La gente dice, el auxilio de cesantía no ha permitido que en República Dominicana pueda crecer. Dicen, pero tú buscas la ley, por ejemplo, 1692, y del 92 para acá tú te das cuenta que sí hemos crecido en República Dominicana. Entonces, no es tanto el mal el Código de Trabajo. Lo que pasa es que también los altos impuestos que son puestos por el gobierno, de una u otra manera, no han permitido que el empresario pueda buscar otro mecanismo. ¿Y por dónde va? Por el más débil, que es el trabajador. Al final hay que aceptar que las grandes naciones han crecido gracias a los impuestos, principalmente, como la que tenemos como referencia, claro. Estados Unidos. Claro. Mira, pero un aspecto, entonces, ¿en qué punto están los trabajadores? Porque vi que convocaron una huelga para el día 10 de abril y amenazan con convocar una huelga a nivel nacional. Y dicen que es porque temen que se elimine la cesantía, pero también está como en un punto muerto el incremento salarial. O sea, ¿en qué va a parar eso? Porque podrán incrementarse o es una propuesta muy ilusoria plantear un 30% para cada uno de los salarios mínimos. Mira, yo verdaderamente con relación al auxilio de cesantía, dudo mucho que van a poder reformarlo. Porque el dominicano y el trabajador en sí es el único beneficio que tiene. Claro, son conquistas. Son conquistas logradas que tienen carácter inclusive de derecho constitucional. Tú te buscas el artículo número 62 de la Constitución y establece lo que es el Estado debe de proteger
los derechos y conquistas logradas por los trabajadores. Entonces, esa conquista que fueron logradas del 1692 ya es un derecho adquirido del trabajador, que no puede ser tocado. Son inherentes. Y claro, tú puedes ir a la Organización Internacional del Trabajo, que tenemos convenios adscritos a ellos, que están ratificados debidamente a nivel procesal aquí en República Dominicana, que obliga a que el Estado no quite eso. Claro, y al momento de quitarlo, cualquier cosa, ahí tendremos un tribunal constitucional donde vamos a poder utilizar esas vías para poder reclamar ese derecho por parte de los trabajadores. Sí, debido a que tiene la misma fuerza que la Constitución. Claro que sí, ¿no? Y más los tratados, exactamente, los tratados internacionales y más aquellos que son derechos fundamentales. Eso es así. Y con la Constitución del 2010 pasó el derecho al trabajo a ser un derecho cualquiera a constituirse como un derecho fundamental en el 2010. Bueno, Entonces, Juan, con tu permiso, vamos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, continuamos con esta interesante entrevista. Señores, regresamos a nuestra interesante entrevista con el abogado, el licenciado Juan Rosario Grateraux, catedrático universitario y experto en Derecho Laboral. Juan, ¿cuáles son los puntos fundamentales que entiendes que debería abordarse en una posible reforma del Código Laboral? Bueno, ¿cuáles son aspectos que ya están rezagados que deben abordarse? Bueno, yo creo que a nivel procesal y el tema de la consignación del duplo. Pero acuérdate que no estamos hablando para una audiencia que es de abogados. Excúsame. Aplatáname eso. Vamos a aplatar eso. Claro. ¿El qué? No, aplatáname eso. No, pero mira, tú sabes que a nivel procesal, para mucha gente, más para los empresarios, es un poco de miedo el hecho de tú tener una sentencia en contra. Pues tú sabes que aquí al tercer día te ejecutan un embargo. Te notifican el viernes, el lunes tú estás embargado. Bueno, pues ya eso es algo que ya se está tratando de reformar, para que así las personas tengan por lo menos 8 días para poder completar, para poder realizar la suspensión de la sentencia y apelarla ante la Corte de Trabajo. O sea que eso para nosotros los abogados que vivimos del derecho laboral es un poco difícil porque es que uno nunca tiene vida. A veces a ti te notifican el viernes a las 6 de la tarde y tú tienes que salir huyendo porque el lunes eso es un embargo que te van a hacer. Entonces, eso es el miedo también por parte del empresario que han tratado de decir, corrígeme eso. A nivel procesal estoy totalmente de acuerdo. También a nivel de, tú no tienes que solicitar, por ejemplo, una consignación del duplo. A ti te condenan con 500,000 pesos, tú tienes que buscar un certificado bancario que haga constar de que tú tienes 1,000,000 de pesos para tú poder recurrir esa decisión. Porque si tú no tienes el 1,000,000 de pesos, ¿qué va a pasar contigo? Imagínate. Te condenaron. Entonces, todavía hay más instancias donde tú eres inocente, hasta que se pruebe lo contrario, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso entiendo de que esas son cosas que van a mejorar nuestro proceso también, el tema de los despidos, tratar de verificar de que en vez de 15 días sean por lo menos 30 días. Porque que se le notifique antes al empleado. Claro que sí, y que tú puedas por lo menos a nivel procesal poner la figura del abandono del trabajo. Hay trabajadores que nunca aparecen. Y tú lo buscas y no aparecen, y tú no tienes el domicilio, la casa, tú no tienes nada. O cuando tú vas a la casa era alquilada y ya viven en otro lado. Y después al final no se rompe el contrato, vienen y te demandan para atrás en una dimisión y ganan. Tú sabes, entonces... La fuerza del débil. Claro, la fuerza del débil. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo ya que ya hemos crecido bastante y que tenemos que buscar también figuras nuevas para poder garantizar no que se le vulneren los derechos a los trabajadores, porque eso no es lo que yo estoy diciendo, sino también que se les respete los derechos a los empresarios, que es importante. El empresario tiene derecho también a agotar su proceso, y si quiere seguir en casación y casación dice no, usted es culpable, un ejemplo, bueno, pues ya simplemente ya se ratificó esa sentencia, ya usted tiene que pagar, esa es la vía que usted tiene. Pero veo mal el hecho de que tú tienes unas limitantes. Por ejemplo, si tú tienes un empresario y no tiene entonces el duplo de esa sentencia, entonces ¿qué pasa con él? Bueno, queda en un estado de indefensión, porque te van a embargar, o tú pagas o embargas. Esas son las dos únicas vías que tú tienes en materia laboral. Con respecto al aumento de la licencia, en este caso paternal, que ha tomado auge en la sociedad, ¿cuál es tu opinión sobre esta parte? Bueno, yo fui uno de los partícipes. Tengo años tratando de que el tema del alumbramiento, porque el código no habla de paternidad, el código de trabajo habla de alumbramiento, que es cuando la mujer da luz. Entonces, en nuestra legislación contempla que son 5 días. 5 días, que es bueno mencionarlo, 5 días corridos. Que mucha gente dice, no, 5 días laborables. Ah, no, pero esos son 5 días. Cuenta que le sábado y el domingo. Exacto. Él llegó, por ejemplo, él se fue el lunes, pues ya tú sabes que ya ahí el sábado, si trabaja sábado, tiene que ir a su puesto de trabajo. Si la persona, por ejemplo, el alumbramiento ocurrió el jueves, entonces jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, pues ya el martes tiene que ir a trabajar.
Entonces tú dices, oye, pero los días, poco difícil, porque tú no trabajas el domingo, pero se te calcula para el tema de la licencia. Entonces, el alumbramiento ahora mismo se está tratando de hacer de que por lo menos, no creo que 8 días sean suficientes, no creo que 12 días sean suficientes, pero por lo menos 15 días yo entiendo que sí son suficientes. ¿No crees que es demasiado 15 días tener una persona sin producir? Tú te pones a calcular. No, pero fuera del país hay legislaciones que lo mira, tú te vas a Suiza, en Suiza duran un año. Estamos hablando de Suiza. Pero estamos en República Dominicana. Sí, pero es una economía fuertísima que lo aguanta, ¿eh? Sí. Y Alemania y eso así, pero nosotros. Pero, por ejemplo, 15 días. Imagina que uno le ponga, por ejemplo, que le salgan 7, 8 padres de producción de una empresa que por ese motivo, y que duren 15 días sin trabajar. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que 15 días sería suficiente para que ese padre por lo menos trate de cuidar a su niño. Mira, tú duras varios días mientras tu esposa está, por ejemplo, en estado que acaba de dar a luz y dura un tiempecito ahí, nunca se van 2 o 3 días. Sí, de cerca. Casi siempre son 4, 5, 6 días. Entonces tú también tienes que ayudarla, tú tienes que llevarla a la casa, ella está operada. O sea, hay una cierta cosa que no es a gozar que va el trabajador, es a cuidar el bien más sagrado que tiene el derecho laboral, que es la familia. Ahora, Juan, concluyendo ya entonces con este tema del incremento salarial o esta mesa tripartita, no podemos decir de que hay buenos y hay malos. Hay posiciones encontradas y, óyeme, cada uno de los que está sentado en la mesa tiene razón. Porque los trabajadores tienen razón cuando dicen que sus ingresos se han estancado a medida que pasan los años y que el incremento salarial que se debe dar, óyeme, hace rato que ya la inflación se lo ha comido. Pero también los empresarios tienen razón, porque mira, aquí hay un sinnúmero, por ejemplo, de microempresas que no tienen cómo pagarle las prestaciones a los empleados, que no hay posibilidad. Te lo digo, esos son parte de mi cliente. Entonces, te puedo decir que día a día lo que hacen es que buscan fiado, prestado, un prestamita o algo para poder pagarle. Ante esa realidad, ya concluyendo, para que la audiencia de Tiempo de Orientación se le quede la idea de lo que tú como experto en derecho laboral propones, tanto para los empresarios como para los trabajadores en sentido general. Cada quien defiende su punto, como digo yo, eso es parte de lo que es el derecho y de lo que cada quien tiene derecho a reclamar. Imagínate, esas son instituciones que defienden cada quien su gremio. El trabajador, el sindicalista va a defender siempre los derechos del trabajador. En el caso, por ejemplo, de los empresarios, van a defender su agrupación, que son los empleadores. Y en el caso, por ejemplo, el Estado no quiere, de una u otra manera, es un ente regulador y un ente que trata de mantener esa imparcialidad, aunque todos sabemos que siempre se parcializa al momento de llegar a un acuerdo con el Comité Nacional del Salario, porque ha pasado anteriormente. Pero sí, lo que quisiera es, mediante esta Cámara, que pueda llegar a la oportunidad a las personas que están allá, que no están viendo, que participan dentro del comité. Ahí está un gran amigo, Félix Hidalgo, muchacho muy bueno, que hay que reconocerlo, y también un grupo de más personas que también son muy trabajadores, pero sí, yo le pido a ellos que por lo menos traten de ponerse de acuerdo, pero también no aumentar por decir que aumentaron, porque al final 200, 300 pesos más para un salario de un trabajador no va a representar absolutamente nada. Yo espero por lo menos un aumento donde el trabajador se sienta por primera vez acogido, y el Estado Dominicano que asuma su responsabilidad, que baje un poquito el tema de los impuestos para que la gente pueda... Muchísimas gracias, Juan, por compartir con nosotros en este espacio, Tiempo, Orientación, estas interesantísimas informaciones que sé que el pueblo se va a llevar y va a tomar notas. Vamos a hacer una pausa para luego venir con el final de su programa, Tiempo, Orientación.